Bueno, pues lo primero que tendría que decir, y muy honrado, ¿no?, es que agradezco esta invitación. Lo segundo que tengo que decir es que he aprendido muchísimo. Y lo tercero que tengo que decir es que estoy un poco espantado, porque a medida que ibais hablando, yo he ido cambiando un poco mi presentación, porque la vuestra ha tenido una gran virtud, que es que habéis planteado respuestas a muchas cosas, ¿no?, y muy ilustrativa. Y yo no tengo otra cosa que plantear que preguntas. No tengo respuestas. Espero incluso que de las modificaciones que he ido haciendo sobre la marcha no se deduzca alguna errata o similar, que son esas cosas que pasan. Espero. Yo entonces incluso he dudado si quitar la presentación y plantearme las preguntas que me gustaría discutir con vosotros. Pocas veces he echado tanto de menos el que la sesión no sea presencial y pudiésemos vernos cara a cara y convertir esta etapa en una sesión de debate, y como en esta ocasión, en la que vamos a movernos en este medio tan estupendo para muchas cosas y a la vez tan complicado para otras. Yo en realidad, de lo que tenía previsto, o de lo que tengo previsto y de lo que os he ido, me surgen unas preguntas que como no me ha dado tiempo a ponerlas aquí, pues lo anticipo, porque son las preguntas a las que quiero dar, no quiero dar respuesta, quiero que nos la planteemos y que teoricemos, si queremos, sobre ellas. Y la primera es, ¿la literatura gris es un asunto solo de investigación? ¿No hay literatura gris para la docencia? Porque, y con mucho acierto y mucho conocimiento, habéis planteado la cantidad de información que hay para la docencia, y yo diría que para el ejercicio de la medicina. Pero me pregunto, ¿y qué pasa con la docencia? Puesto que algunos de nosotros y yo mismo somos, entre otras cosas, eh, bibliotecarios universitarios o de hospital, supongo que según. La segunda pregunta, luego desarrollo, ¿vale? Os hago las preguntas que yo mismo me he hecho en la preparación y me he acentuado durante esta hora que llevamos aquí. La primera es eso, ¿solo investigación o también docencia? Y la segunda pregunta que me hacía, ¿el Open Access y la literatura gris, cómo han influido el uno sobre la otra? ¿Esto qué evolución, qué ha producido y qué aventuramos que puede suceder? Porque claro, buena parte de la investigación que se hace se plasma en recursos que tradicionalmente han sido de literatura gris. No hay que decir nada de las tesis, vamos a tratarla con un poco de detalle ahora, pero las tesis en la actualidad son literatura gris en abierto y han hecho perder algunas de las características, pero hay otra investigación financiada con fondos públicos que da como resultado de la investigación comunicado otro tipo de recursos. Ensayos clínicos, informes, memorias, etc. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con los datos? La tercera pregunta que me hago y que os planteo y que luego intentamos a lo largo de la presentación darle forma, es la circulación de la ciencia en general, que acaba traduciéndose en términos de impacto y de valoración del impacto, considera solo la comunicación científica global en la literatura tradicional. Pero esa literatura tradicional tiene un impacto sobre la literatura gris. Y ese impacto sobre la literatura gris no es nada despreciable en algunos casos, porque un artículo médico sobre tratamiento de algún mal o sobre prevención de otro, o sobre salud pública, puede no acabar siendo citado no siendo altamente citado en la comunicación científica general, ¿no?, en otro artículo científico. Sin embargo, puede tener un gran impacto en guías médicas, en protocolos, etcétera, que pueden tener una implantación mucho mayor en el desarrollo de campañas de salud pública. Por lo tanto, ese impacto social creo que es otro tema que queda ahí por tratar. Y combinando uno con otro,
me surge también la pregunta sobre los datos. Si los datos de la investigación tienen que ser publicados en abierto, los datos de investigación que han acabado transformándose en un resultado de la investigación no publicado, los datos estos también deberían ser literatura gris en abierto. Y por último, que es la conclusión, que es donde quiero llegar y que ahora lo veréis en la presentación, yo creo que durante los últimos años, y en concreto durante este último año, con lo que ha llevado consigo, se ha generado una enorme cantidad de literatura académica, de conocimiento académico, que se ha plasmado en literatura que no es literatura, que es videoliteratura, que son los vídeos académicos, los vídeos formativos, que luego lo veremos con un poco más, lo desarrollaré con un poco más de detalle. En la actualidad son la fuente principal de aprendizaje en muchísimas disciplinas. Yo no soy bibliotecario de medicina, pero entiendo que también en medicina, en la formación de los estudiantes. Luego lo vamos a ver con un poco de detalle. Bueno, estas son las preguntas que quería contextualizar y que sirven de justificación en que algunas de las cosas que habéis oído las vais a encontrar repetidas con mucha menor calidad y detalle de lo que lo han hecho mis antecesores, pero que para mí encuentran justificación en que quiero conducir la reflexión a otro lugar, ¿vale? Bueno, pues un poco en el estilo de algunos que me conocéis, pues por una tendencia formativa general me he ido al principio. Y he recuperado cuando me plantean lo de la charla sobre esta intervención sobre literatura gris, me fui a buscar lo que han sido mis fuentes formativas desde el principio, que son las fuentes, pues aquella que me preparé las oposiciones, que es el libro de Arturo Martín Vega. Y dije, voy a ver qué decía Arturo de la literatura gris. Y la literatura gris, que la definición que hace en su obra esta, el Manual de Fuentes de Información General, en el 95, es decir, en la época justo anterior al inicio de Internet, es esta que tenéis en papel. Dice que, bueno, pues él dice lo contrario de lo que yo mantengo, y por eso lo mantengo en este color negro de la presentación. Dice que es un concepto, citando a Rosa, es un concepto relativo, que no es un género en sí mismo, y que, en definitiva, la diferencia está en que no cumple las normas de publicación estándar. Y en aquel momento, para él son el depósito legal y el número de identificación. Si no cumple esto, es literatura gris. Lo que no cumple esto es literatura gris. Esta es una definición que queda bastante corta, que la precisa él mismo, mucho más detalladamente en las características que tenéis en pantalla. Distingue la documentación no por lo que es, sino por los cauces. Por una parte, se publican pocos ejemplares y tiene poca difusión. En segundo lugar, es una literatura que en principio no es para que la vea mucha gente, no tiene interés divulgativo, suponiendo que si tuviese interés divulgativo se hubiese hecho la edición por cauces más tradicionales, y la difusión es escasa y tiene dificultades de acceso. Claro, si miramos esto, nada más alejado de lo que es la realidad. Por lo tanto, he recurrido a un cuadro al que ha hecho referencia Mauro en la evolución. Yo lo he recogido en este único cuadro, en el que os pediría que reviséis, no tengo intención de leerlo, que salvando que la parte central tiene un punto de vista del investigador, con lo cual da una cierta respuesta a la primera pregunta que hacía, veréis que lo que ha sucedido es que han desaparecido algunos tipos documentales, pero sobre todo que han aparecido otros. Cierto que han desaparecido bibliografías, pero también es cierto que ahora nos planteamos como literatura gris las actas de las reuniones. Los blogs, los vídeos, las wikis, el email, todo esto que no estaba antes, en algún caso porque no existía, wikis, el correo electrónico, los blogs, no existían
y en otros porque existiendo ni se podía plantear el que fueran accesibles. Por ejemplo, las actas de reuniones. ¿Vale? Otras permanecen. Las tesis, las dissertations, ¿no? Podría ser un caso actual, todo esto. Por lo tanto, tenemos una evolución en la que aparentemente cada vez tendría que haber menos literatura gris, pero en la que en las clasificaciones que se hacen de la tipología cada vez hay más tipos. Pero es igual de gris esa literatura actual que era la anterior. Aquí tenéis la definición que aparece en Greinet, que creo que han hecho algunos de mis antecesores, creo que Mauro lo ha hecho, esta misma definición, y en la que vuelve a insistir sobre las formas de producción, distribución o acceso. ¿De acuerdo? ¿Quién la produce? Cómo se difunde y cómo se concreta. Pero claro, en la producción, en la publicación, cuando se dice que está publicado de forma poco convencional, pues entiendo que el autor de esta definición se plantea, bueno, ¿y poco convencional qué quiere decir? Quiere decir que quien lo publica no se dedica a la publicación. Curiosa definición. Las universidades publican literatura gris y es gris porque las universidades no se dedican fundamentalmente a publicar. Bueno, es una definición un poco rara porque las universidades tienen servicios de publicaciones. Es un servicio de publicaciones también en literatura gris. Pero creo que nos entendemos. Creo que todo apunta a estos 4 rasgos de la literatura, de este tipo de literatura que se va repitiendo en el tiempo. En primer lugar, tiene poca difusión, estamos en el periodo pre-Internet y cercano al inicio de Internet. En segundo lugar, es una literatura difícil de localizar, es otra de las definiciones que decían anteriormente. No está normalizada, es decir, no tiene los números estos que identificarían la publicación comercial y a veces no tiene los formatos que requeriría la publicación comercial, y está publicada por instituciones cuya principal función no es publicar. Yo creo que este es el corolario de lo que hemos visto anteriormente. Estos serían los 4 rasgos distintivos de esta publicación. Pero claro, cuando esto estaba tan claro, apareció la marea de color. Apareció la marea verde, en la que, aquí estamos en la segunda de las preguntas que os pedía que nos planteásemos. Aparece la publicación verde y dice, ojo, lo publicado con fondos públicos tiene que ser accesible públicamente. Tiene que ser accesible en abierto. Y claro, esto condiciona en buena medida lo que se estaba haciendo. Es un mandato obvio y claro que dice, oiga, si usted ha hecho una investigación con fondos públicos, dé a conocer esto de forma pública y déle la difusión que corresponde. Además, y aquí volveríamos a las tipologías documentales anteriores, estamos en el momento de la transparencia, de la aspiración de la transparencia, y por lo tanto de hacer accesibles datos empresariales, industriales, etcétera, de nuevo, especialmente cuando se trata de fondos públicos. Y claro, esto incide directamente sobre informes técnicos, patentes, etcétera. Y aparece la tercera marea, la marea Internet, que altera radicalmente la accesibilidad y la localización. Es decir, era muy difícil en el periodo pre-Internet tener acceso a las publicaciones que hacía una universidad, un centro de salud, un hospital de Michigan. Pues era un poco difícil, si no hacían una gran tirada que permitía que llegase hasta aquí o se incorporaba a alguno de aquellos procedimientos que con gran orgullo, se podría decir, por parte de los bibliotecarios, se desarrollaron para el precisamente el bibliotecario. Pero es que en la actualidad la recopilación de metadatos, la posibilidad de hacer escalados y agrupaciones de documentos de exportación de metadatos hacen que un artículo publicado, un informe técnico publicado en Michigan sea más accesible que un libro publicado en papel, pues estoy en este momento en Córdoba, sea más accesible que un documento en papel publicado en Córdoba. Entonces, todo este cambio viene a alterar radicalmente. Y por lo tanto, la difusión
pasa a ser universal. Muchas veces es universal de la documentación. La localización, ya lo habéis visto, ¿no? Habéis visto y hemos visto en la demostración que nos han ido haciendo, es inmediata, global y masiva. La normalización, tantas veces asociada al depósito legal o al ISBN o al ISSN o cualquiera de estos números, vale, pues no tiene, pero tienen DOI. Los documentos que se suben a la red tienen DOI y el DOI vuelve a ser una identificación concreta y correcta. Pero es que además, por la transparencia, las instituciones tienen que subir, o suben y tendrían que subir, en algunos casos, su producción a sus repositorios. Y además, hay iniciativas empresariales que hemos visto con detalle anteriormente, y hay para difundir, para hacer negra o de color esta literatura que en principio era gris. ¿De acuerdo? Y además, pues hay iniciativas institucionales, tanto nacionales como internacionales. Vamos a ver algún ejemplo. Las tesis. Las tesis eran el paradigma de la literatura gris y del intento de hacer accesible una literatura gris, bueno, los más antiguos, unos ya he visto hay nombres y algunos peinamos canas desde hace algún tiempo. Las tesis eran una cosa que estaba en el despacho del secretario general de la universidad, allí en papel, y no eran accesibles porque eran un documento privado que había que firmar. Pero pues las tesis en la actualidad, después del decreto sobre doctorado y los mandatos de acceso de las universidades, hay pocas cosas más accesibles en la actualidad y que se cuide más la transparencia y la flexibilidad que las tesis. Pero además de ese requisito y de esa evolución, es que en los repositorios institucionales se constituyen en redes que se recolectan y se replican y va haciéndose escalado. Y la tesis que sube la Universidad X, al cabo del tiempo está escalada a otra y acaba apareciendo en Europeano o donde sea, ¿no? Además de que sea, evidentemente. Si nos centramos en Europa, además de todas estas iniciativas de recolección, pues muchas universidades se agrupan en DART, Europa, DART Europe, y podemos encontrar sus tesis ahí. Pero es que además hay iniciativas que van de Dialnet, ProQuest, EBSCO, entiendo que Ovid en alguna de sus variantes, o Walter Kluwer, tienen iniciativas que se dirigen a la accesibilidad de las tesis, a hacerlas poco grises. En el caso de informes técnicos, que para mí me parece que es lo más interesante para medicina, si incluimos aquí como informes técnicos, ensayos, protocolos, etcétera, me pregunto, ¿habría que hacer lo mismo que lo de los artículos? ¿Tendrían que ser publicados en abierto y de forma accesible y replicados y deberían ser recolectados en proyectos escalados como Recolecta, etcétera, etcétera, o algunos específicos que le diesen una difusión mucho mayor? Puesto que son informes producidos en instituciones públicas en muchos casos. ¿Vale? Por lo tanto, la literatura gris, pero es que hay otra literatura gris, que es la pregunta que me hacía y que me gustaría replantear. La literatura gris, que no es ni científica ni técnica, también está en los repositorios. Aquí estoy hablando de memorias, etcétera. Esto está en los repositorios institucionales. En esos repositorios institucionales es cierto que la recolección no es tan exhaustiva. Pues, qué sé yo, recolecta, valga la redundancia, la producción científica, pero no la institucional. Aquí sí que hay una cierta asignatura pendiente que entiendo, pero vosotros, los de medicina, sabréis con más detalle. Entiendo que aquí sí que hay una cierta carencia. Iniciativas, me las paso, tenéis OpenAIRE, no quiero alargarme. Han hecho referencia antes y yo lo que sí me gustaría es señalar que entre los colaboradores tenemos la recolecta y a la referencia. Por lo tanto, sabéis también que hay un acuerdo entre la recolecta y la referencia y esto engrandece a ambos, especialmente a la referencia. Esto supone un salto adelante importante
porque además deja la puerta abierta al incremento de los materiales recolectables. Si a eso añadimos que no por esta vía, sino por otras, también están en OpenAIRE literatura gris de medicina que producen consejerías e instituciones de salud de España, la hace especialmente atractiva. Paso de esta parte, porque lo han hecho antes con mucho más detalle. En el caso de OpenGrey, para mi modo de ver, me parece un pequeño drama. Si esto no se ha resuelto, hasta donde yo sé, no lo está, el que vaya a desaparecer, el que el proyecto no sigue, cogió sigle, fue OpenGrey, hay ya más de 1 millón de referencias bibliográficas. Me parece que es una lástima que este proyecto en este momento esté condenado al cierre, si no me equivoco, en este mes. Va a quedar como archivo, pero la no actualización me parece que es un pequeño drama, aunque si me estoy equivocando y ya se ha resuelto este tema, os agradecería que me lo dijeseis. Date Europa, sobre tesis, esa era otra de las iniciativas que pensaba comentar, pero que me salto un poco porque ya hemos comentado, aunque esta no. Es una iniciativa de LIBER en el que algunas universidades, no todas, están volcando sus tesis, haciéndolas accesibles. Las que no, sí que pues da igual, están haciendo de otro modo. Vale, ¿qué pasa en medicina? En medicina tenemos una situación que conocéis perfectamente, que es Biblioteca Virtual de Salud, dentro de la cual está RepiSalud, y dentro de RepiSalud tenemos un repositorio que contiene información sobre literatura gris, de un interés, me parece que más que interesante, puesto que recoge la producción científica y académica, ojo, académica, de estos textos. Observad que he señalado el tema de académica, porque estoy conduciendo un poco la reflexión a donde vamos ahora, que es el punto de vista académico. Bien, en RepiSalud tenéis esto, que conocéis, como digo, mucho mejor que yo, y, ojo, empiezo aquí a apuntar a dónde voy. El material docente. En RepiSalud hay material docente, como sabéis, de sobra, manuales, guías, cursos, ¿vale? Y entre los cursos, yo no he visto todos, obviamente, pero ya encuentro presentaciones de este tipo, pero no encuentro vídeos, pero los habrá. Y si no los hay todavía, pues los habrá. Sobre el TRIP Medical Database, también conocéis perfectamente y creo que no vale la pena que nos extendamos. Sí señalar que aquí aparece la literatura gris de gran peso, que son los ensayos clínicos, las guías, las informaciones para pacientes, los blogs y los debates. Me parece que voy regular de tiempo, así que voy a acelerar. Y de Clinical Trials, me lo salto, esto lo tenía de otro modo, lo he agrandado, porque he visto comentarios de mucho mayor fundamento de lo que yo podía. Y llegamos donde yo quería llegar, el material académico. ¿Qué pasa con el material académico? El material académico, ya lo he señalado antes, cuando empezábamos, durante estos años y durante este último año, el desarrollo, últimos años, y en el último, el remate ya, por parte del uso, es el uso del vídeo como material académico. Y así como lo dicho anteriormente ha ido ganando color, es decir, las tesis son más accesibles, más localizables, todo esto es verdad, pues no lo es en el caso de los vídeos. Hay infinidad de vídeos académicos, bueno, veis que estaba desde el principio, ¿no? El blog y podcast lo han comentado antes, yo también lo comenté al principio, el vídeo en la web es un nuevo elemento, a mi modo de ver, en expansión. Aquí he colocado la foto de la biblioteca un poco difuminada, y lo digo, no lo he hecho conscientemente. Permitidme una butad o una exageración, que me disculpáis dado mi origen geográfico. Si es que los alumnos no estudian en libros. En esta biblioteca en la que yo estoy, esta mañana se han prestado 2 libros. Los alumnos no estudian en libros desde hace tiempo. Los alumnos estudian en aquello que les dice su profesor, que les suministra, y lo queramos o no, a veces intencionadamente, a veces sin intención, los alumnos aprenden por medios audiovisuales. Si a un alumno le encargan hoy que haga un trabajo, no entraré en tema médico, o sí, sobre anatomía, el alumno
irá a ver un vídeo, no va a ir al libro. Si al alumno le encargan hacer un trabajo sobre Kant, no va a leer la crítica de la moral pura, lo hará luego. Va a ver un vídeo que encontrará en YouTube. Y esos vídeos los hay de todo tipo. Hay vídeos asociados a cursos, hay vídeos asociados a MOOCs, especialmente en nuestro ámbito geográfico de miriadas, ahí están en YouTube. También, aunque estos están un poco más desfasados, a OpenCourseware, hay píldoras formativas en vídeo, hay vídeos en plataformas particulares, institucionales y de todo tipo. Hay miles de vídeos en YouTube que comparten una buena parte de ellos que están mal indizados y que están mezclados sin criterio, sin indización, sin forma de seleccionarlo, sin filtrado. Ese material no está siendo recolectado por los repositorios. Cuando una universidad sube vídeos, ese vídeo a su repositorio institucional, porque tiene una sección académica de ese repositorio institucional, a la universidad es posible que no le importase que fuese de acceso abierto, pero no es recolectado por nadie. Y además, la carencia en la indización hace que el vídeo sea difícilmente localizable. Os pondré un ejemplo de tema médico. Podéis encontrar en YouTube bastantes vídeos sobre zoonosis. Esos vídeos sobre zoonosis o sobre si el COVID vino del murciélago aparecen en YouTube mezclados vídeos de clases impartidas por docentes muy solventes y junto a ellos hay otros directamente arrojables a la papelera. Y urge una actuación sobre esto. ¿Por qué? Porque está siendo de un uso enorme, tanto para el aprendizaje reglado, los profesores recomendamos ver vídeos, como para el autoaprendizaje. Y el autoaprendizaje, de nuevo, con criterio y también en que va a lo loco. Sobre esto hay ciertos proyectos encaminados a la selección, al filtrado, a la reorganización, a la indexación, y hay proyectos comerciales. Algunos de las empresas de la competencia de EBSCO, ya he dicho el nombre, bueno, da igual, de Ovid. EBSCO, por ejemplo, en sus bases de datos también contiene vídeos. Y por lo tanto hay proyectos comerciales solventes. Nosotros, y voy concluyendo, en este momento estamos reflexionando sobre el tema en Reddit, porque se dirige a los vídeos de acceso abierto. Supongo que algunos de vosotros ya conocéis esta actividad de Reddit, que es un agregador de producción científica y académica, que hemos hecho lo que hemos podido, con publicaciones periódicas. Vamos a la 4ª edición del ranking de revistas iberoamericanas. Bueno, eso va como va y creemos que funciona. Empezamos luego con libros y ahora nos encaminamos a un tema apasionante para mí, confieso que es una debilidad personal, que es este. Vamos a constituir un agregador, nosotros, o yo lo propongo como idea para que me parezca, creo que es necesario un agregador de vídeos académicos filtrados, recomendados e indizados. Que los avale alguna institución, que no sea un particular que sube un vídeo sobre lo que le parece y que aparece la información sobre vacunas, está mezclado Miguel Bosé con la información más seria que puede producir cualquier científico. Tenemos idea de que no importe su ubicación, que estén en YouTube o donde quiera, pero que sí que sean fiables. Y en este momento el estado del proyecto, y creo que termino ya, y así nos da tiempo a discutir lo que queramos. En este momento nos encontramos en el periodo de reflexión. Ya tenemos publicada una versión que yo diría que no es una versión beta. En todo caso, en el nivel que está sería omega, ¿no? O sea, la versión primera de lo primero, enfrentándonos a ciertas dificultades. En primer lugar, la elaboración de criterios. ¿Por qué un vídeo está en la plataforma? ¿Cómo conferimos fiabilidad a ese vídeo? ¿Cómo recuperamos el aval? ¿Quién avala el vídeo? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios? Igual que para revistas y para libros nos fue relativamente fácil, estaba la experiencia previa de la Tindex y cuando lo hemos hecho para libros, pues casi todos sabíamos de lo que hablábamos.
En el caso de vídeos académicos y de alta divulgación no está tan claro y nos está costando determinar qué criterios son los elegibles para hacerlo. El segundo problema es el mecanismo de recolección. Mientras que para revistas existe OJS y para libros OMP, aunque esto es otra historia mucho más complicada y el número es inferior y la procedencia es mucho más regulada e institucional, recopilar esto que para mí es literatura gris, por mucho calor que tenga el vídeo, determinar la forma de recolección y hacer sostenible el proyecto es difícil. Por lo tanto, tenemos que identificar las instituciones y es el siguiente problema. Y el problema de las instituciones es cuál es la institución que avala. En un libro es la editorial, en una revista es el consejo de la revista, la dirección de la revista, o la editorial, lo que corresponda. Pero en un vídeo, ¿quién lo hace? Porque hay instituciones que tienen productoras de vídeo, otras que no. Este es uno de los problemas. Por lo tanto, estamos en un problema en una fase inicial, en la que, si entráis en la página, veréis que tenemos problemas con la calidad, ¿no? La calidad de los vídeos. Es preferible tener un magnífico vídeo de un magnífico profesor explicando una clase con una claridad meridiana, aunque el nivel de resolución de la pantalla debe ser uno u otro, o hay que evitar y poner unos mínimos altos de calidad de vídeo. Bien, ese es uno de los problemas. Parece, y veo con buenos ojos, que tenemos resuelto el tema de la indización. Ya hemos conseguido que del texto de un vídeo que alguien habla se traduzca a texto escrito y que sea buscable el momento en el que se habla de ese tema en el vídeo. Esto va a exigir un sistema parecido al de búsqueda, el que tiene Word, por ejemplo. Exige una interacción con el del lector o del vidente, o como se llame, el que está viendo el vídeo, para localizar la información que de verdad quiere, pero en esto estamos ciertamente satisfechos. Tenemos un problema con las tipologías, qué tipo de vídeo es el que vamos a subir. Ya hemos dicho que van a ser académicos o de alta divulgación, pero dentro de eso, una presentación de un libro de Samuel Beckett, que veo desde aquí, bueno, una presentación, un comentario, una edición de Samuel Beckett, es un libro, es un vídeo de alta divulgación. Bueno, habría que verlo. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como decía, yo creo que no he dado respuesta a ninguno de vuestros interrogantes. Afortunadamente lo habían dado antes, pero sí espero haber contribuido a crearos preguntas y a que juntos, en este momento o posteriormente, he colgado los correos, pues tengamos ocasión de debatirlos y de avanzar en este camino en el que vosotros consideréis. Nada más. Gracias.